Mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre les habla su coach y amigo Walter Posada, líder del Club de Ganadores. Y hoy empezamos con este mini curso express de éxito, cómo escribir tu propio libro. Este curso tiene 2 módulos, es un curso sumamente sencillo y práctico, pero de los más rentables que tal vez puedas tomar. ¿Por qué? Porque vas a empezar a escribir tu propio libro, y una vez que aprendas a hacerlo, podrás escribir cuantos libros tú desees. Podrás volverte famoso y podrás generar muy buenos ingresos con esta actividad. Así que bienvenidos a cómo escribir tu propio libro. Y una de las cosas que te debes preguntar al iniciar a escribir un libro es ¿por qué razón vas a escribir ese libro? Vamos a anunciar algunas de esas razones. El deseo. La mayoría de personas desean escribir un libro. Recién escribí mi primer libro y ahora te voy a contar un poquito esa historia. Me daba cuenta de algo. Es como mi perfil, como mi currículum vitae, como mi experiencia, como mi know-how, mi goodwill subió muchísimo cuando yo decía que había escrito un libro. La mayoría de personas desean escribir un libro, pero no se atreven a hacerlo porque lógico que es una obra, y en tiempos anteriores era una obra titánica. Ahora con el curso que yo te voy a dar, vas a ver que es algo que es sumamente ágil y sumamente práctico. Este secreto, como siempre y como todo el material de todas nuestras guías y de todos nuestros infoproductos, son propiedad del Club de Ganadores y propiedad tuya porque tú lo pagas. No lo compartas con nadie que no haya pagado, porque las personas que no pagan un precio por un material no lo aprecian, no lo valoran. Así que tenlo para ti, posiciónalo y recuerda que tiene derechos de propiedad. Es otra de las cosas por las cuales escribimos un libro, es porque sentimos pasión, queremos expresar algo que tenemos dentro, queremos compartir algo, queremos también entretener a las personas, queremos decir, es mi deber compartir esto. Entonces el deber también es una de las razones. Y otra es el éxito personal y financiero que da el hecho de escribir un libro. Esas son las razones por las cuales vas a escribir un libro, pero te vas a dar cuenta que seguramente el reconocimiento va a ser una de las más importantes en tu carrera de escritor. Y después de escribir un libro, ¿por qué lo publicas? Bueno, lo publicas por 3 razones importantísimas. Por obtener experiencia. Yo les contaba hace un rato que cuando escribí mi primer libro, mi currículum de una vez se disparó. Yo muchas veces he competido con otros conferencistas, con otros coaches que prestan servicio en empresas y en corporaciones, pero mi ventaja competitiva es haber escrito libros, ser escritor. Cuando ellos empiezan a hablar de lo que han hecho, de lo que han realizado, y yo digo que tenemos un palmarés casi igual, un currículum casi igual, y digo, bueno, además yo he escrito tantos libros, he hecho esto, he hecho una vez. Uy, ¿he escrito libros? Sí, a propósito, quiero obsequiarles uno de mis libros, de una vez. ¿Sí? Eso rompe a la competencia. Entonces el reconocimiento y la experiencia son muy importantes. Y la otra, pues la ganancia. Yo he ganado mucho dinero vendiendo mis libros, obsequiándolos para abrir mercados y conseguir contratos grandes. Y vendiéndolos aún en mis charlas, en mis conferencias, en mis talleres. Las personas hacen fila para que yo se los firme y pues es una cosa maravillosa. Entonces por esas 3 cosas hay que hacerlo y hay que publicarlo. Hay algunas personas que hacen sus libros pero que no los publican. No, hay que publicarlos. Para entrar en la parte que tiene que ver con las ganancias, quiero compartir algunas cifras contigo. Y son las siguientes. Por lo menos, miren, cuando yo empecé a escribir, que fue en el 2008, que hice el lanzamiento de mi primer libro, en el 2008 los ebooks, o sea los libros electrónicos, que son también infoproductos, vendieron en internet $270 millones. Pero esos mismos ebooks y otros infoproductos, todo lo relacionado con ebooks, en el 2014 ya había vendido $5.669 billones. ¿Se dan cuenta? La industria está orientada a que en el 2020 se comercializarán a través de la red 10 billones de dólares en libros, en información, en capacitación. Vamos a empezar a ser parte de ese mercado. Pero miren esto, 6.9 billones de personas están en internet, o sea, están en el mundo, perdón.
6.9 billones de personas. De esos 6.9 billones de personas, 2.27 billones usan internet. De hecho, yo creo que a esta altura es un poco más, es como 2.50 billones usan internet. O sea, más de 2.500 personas, 2.500 millones de personas usan internet. Un 70% de esos, el 1.6 billones usan internet para informarse y educarse. O sea, muchos lo utilizan para comunicarse, pero 1.6 billones lo utilizan para educarse, para informarse. Y tú vas a llegar con un producto, con un libro escrito por ti, que va a ser fabuloso y que va a llegar y se va a posicionar en la red. Parte de mi historia para escribir mi primer libro tiene que ver con que cambié totalmente mi mercado laboral. Y entonces me convertí en asistente personal de un gran escritor que no voy a compartir en este momento su nombre por respetos, pero seguramente en otra ocasión lo haga. No lo quiero en este curso porque estoy obteniendo ingresos o estamos obteniendo ingresos como club de ganadores por este curso, así que no quiero nombrarlo en este momento. Fui asistente de él y empezó a despertarse en mí ese deseo desde la juventud y la niñez de escribir cosas, de por qué no plasmar muchas experiencias y muchas cosas que había aprendido y que había leído y que había obtenido durante mi vida en un libro. De esa manera, en el 2008 lancé mi primer libro, que se llamó La Manada. Es una fábula, es un libro que puede leer cualquier persona, un jovencito de 10 años, niño 10, 12 años, a un abuelito de 90 años. Y lo puede leer en 3, 4 horas, es una fábula rápida, sencilla, muy hermosa, muy atractivo. Cambia la vida de las personas que lo leen. He recibido testimonios y comentarios de muchas personas que lo han comprado, que lo han recibido. Tú también puedes obtenerlo, nosotros te lo podemos comercializar de manera electrónica cuando lo desees, te lo podemos descargar, solo lo adquieres a través del Club de Ganadores, igual nos lo haces saber. Y ese libro me ha servido a mí en diferentes ocasiones, pero en múltiples ocasiones donde he dado conferencias, charlas, las personas hacen fila para que yo se lo firme, les coloque una dedicatoria. Ese libro cambió realmente mi vida, La Manada, historia de ganadores y perdedores. Ojalá lo puedan leer algún día y conozcan a su protagonista, que se llama Fernando Ganador, y puedan con Fernando Ganador hacer una transición entre lo que es una persona perdedora y una persona ganadora. Bien, ya hablamos de mi historia, ahora hablemos de la tuya. Hablemos de tu libro, porque escribir un libro es como tener un hijo. Entonces, ¿qué vas a escribir en tu libro? ¿Qué vas a plasmar? ¿Sobre qué vas a escribir en tu libro? ¿De qué quieres escribir? ¿Quieres escribir una novela? ¿Quieres escribir un libro de autoayuda, de motivación? ¿Quieres escribir un cuento, una fábula, una historia fantástica? ¿O quieres escribir algo técnico porque tus conocimientos son técnicos? A través de un libro puedes expresar cualquier conocimiento que tú tengas. Cualquier historia, cualquier fantasía, es donde es permitido. A través de la literatura, escribir un libro te permite expresar lo que tú desees, tu punto de vista, sin ningún problema. Entonces, ¿de qué quieres escribir? Determina eso y continuamos. Como hablamos al principio, este es un curso práctico, rápido, express. ¿Cómo vas a escribir tu primer libro? Y para empezar, entonces, en la materia, vamos a desarrollar los capítulos de tu libro. Lo primero para desarrollar tu libro no es colocarle el título. El título viene al final y ahora te voy a explicar. En este primer módulo vamos a llegar hasta el título del libro. ¿Listo? Pero lo primero que empezamos es a desarrollar cuántos capítulos tendrá nuestro libro. ¿Qué es lo que yo te pido y te recomiendo? Escribe un libro corto como tu primer libro. No escribas un libro muy largo porque te puedes desanimar en el camino. Escribir un libro corto de 6, 7 u 8 capítulos te va a dar la oportunidad de terminarlo muy rápido y sentirte motivado para seguir escribiendo. Ya después escribirás libros de 12, de 15, de 20 capítulos. Pero primero escribe uno corto. Entonces, los capítulos tienen que ir basados en preguntas. El título de cada capítulo es una pregunta. Tú después lo puedes cambiarle el modelo y no presentar el título en forma de pregunta. Pero las preguntas te van a dar los títulos de tu libro. Voy a dar un ejemplo. Vamos a escribir un libro de motivación personal, que es lo nuestro en el Club de Ganadores. Entonces vamos a escribir un libro de motivación personal. El primer capítulo es ¿qué es la motivación personal? Y ahí voy a desarrollar un primer capítulo. El segundo capítulo es ¿qué clases de motivación buscan las personas? Tercer capítulo,
¿Por qué las personas necesitan motivación personal? Quinto capítulo. ¿Qué buscan las empresas y las organizaciones en la motivación? Si te das cuenta que cada título que yo he dado viene en forma de pregunta, el hacerlo de esa manera me va a ayudar para lo que viene de mi contenido. Lo que viene de contenido se va a basar en cada una de esas preguntas. Entonces, ya determinaste de qué vas a escribir. Ahora desarrolla. Si decides, voy a manejar 5 capítulos, voy a manejar 6 capítulos, voy a manejar 7 capítulos, voy a manejar 8 capítulos. Entonces, sobre ese tema, desarrolla 6 o 7 preguntas importantes que tú te harías para ese tema. Sobre ese tema, ¿cuáles serían las 6 o 7 preguntas más importantes? Teniendo los 5, los 6, los 7 capítulos de tu libro, ya puedes empezar a desarrollar capítulo por capítulo. Entonces, vamos a seguir simplemente con el ejemplo que estamos dando de la motivación, pero igual lo puedes hacer sobre cualquier tema. Ahora, te invito a que seas arrojado en esas preguntas, que no sean las preguntas tipo, por lo menos yo coloqué, ¿qué es la motivación personal? Eso está muy bien, ¿sí? Pero tú puedes colocar incluso preguntas que sean más, para desarrollar los capítulos, preguntas que sean más agresivas, más fuertes. Tú ya decidirás cómo hacerlo. Esto lo puedes manejar para cualquier tipo de historia. ¿Quieres contar la historia de tu vida? ¿Cómo fue mi niñez? Es el primer capítulo. ¿Cómo fue mi juventud? Cosas que aprendí de mi padre, cosas que aprendí de mis profesores. Esos son tipos de preguntas. ¿Cómo fue mi primer noviazgo? Vas a escribir un libro sobre sexualidad. ¿Cómo lograr éxito en la sexualidad con mi pareja? ¿Por qué es necesario tener éxito en mi sexualidad? ¿Qué satisfacción y qué felicidad me da este tema? Siempre a través de preguntas vas a desarrollar tus capítulos. Y lo mismo dentro del capítulo vas a determinar, listo, ya determiné que voy a tener 6 capítulos, entonces 6 capítulos, 6 preguntas poderosas. Ahora, cada pregunta que genera un capítulo le voy a desarrollar 4 preguntas. ¿Por qué esas 4 preguntas? Esas 4 preguntas serán el subcapítulo de tu libro. O sea, cada capítulo tendrá 4 subcapítulos. Eso lo estoy diciendo yo, pero tú puedes decidir, no, yo lo que voy a hacer es que mi libro solo va a tener 2 subcapítulos. Entonces, a cada pregunta poderosa de esas primeras 6 o 7 que definiste, defínele ahora 2 preguntas importantes, que serán los subcapítulos de tu libro. Con los subcapítulos pasa exactamente lo mismo. Los subcapítulos ya son el contenido, la carne de tu libro. Entonces, repasemos nuevamente. El capítulo, la pregunta poderosa. El subcapítulo, 4 preguntas que has definido para tu capítulo, o 3 o 2, y las vas a desarrollar. Y cuando llegas al subcapítulo, determinas 2 o 3 preguntas que vas a contestar. Y comienzas a responderlas. Al comenzar a responderlas, ahí estás empezando a escribir tu libro. Y eso es lo que va a llenar todo tu contenido. Para que nos quede claro, miremos este diagrama, este infograma que tenemos acá, y podemos ver realmente cómo se constituye un libro. En este caso no vamos a tomar el libro completo, sino que vamos a tomar el capítulo. Entonces aquí está tu capítulo 1, y partió de una pregunta sumamente importante. Esa tiene que ser la pregunta poderosa que va a definir ese capítulo. Y así 4 o 5 o 6 o 7 preguntas de acuerdo al número de capítulos que vas a tener. Luego, a esa pregunta le vas a sacar 4 preguntas o 3 preguntas poderosas que serán los subcapítulos de tu capítulo. Como lo ves, siguiendo el infograma que tenemos acá. Y luego a cada subcapítulo le vas a sacar 2, 3 o 4 preguntas que serán el contenido de tu libro. De esa manera ya tienes escrito un capítulo de tu libro. Así se escribe. Sencillo, sumamente sencillo. Sumamente práctico, porque no tienes que estar inventándote nada, sino que cada cosa ya la has definido con una pregunta. De acuerdo a tu experiencia, a tu vivencia, a tu saber técnico, todo lo que vas a expresar en tu libro lo basas como si estuvieras contestando una pregunta. Más adelante, en el siguiente módulo, vamos a ver cómo se hace eso, cómo se logra ese sentir de ir contestando las preguntas e ir llenando el libro de contenido. Pero mis amigos, escribir un libro hoy por hoy es sumamente práctico si lo haces de esta manera. Yo no sabía
este proceso, yo no sabía este método, yo no lo conocía, lo aprendí y lo perfeccioné de acuerdo a mi experiencia, pero yo no lo conocía cuando escribí mi primer libro. Y quiero contarles, mi primer libro yo lo escribía todos los días sobre las 11, 12 de la noche, me sentaba en el computador hasta las 2, 3 de la mañana, 3, 4 horas, siempre estaba trabajando en mi libro, porque era un tiempo en el que me sentaba frente al computador en mi oficina, en mi apartamento tenía una oficina y en esa oficina me sentaba a escribir porque ya mi esposa, mi hijo en ese tiempo, que solo tenía un hijo, ya estaban dormidos, yo me podía concentrar. Y a veces pasaba 2, 3 horas en un solo capítulo. Ni siquiera en un solo capítulo, en 1, 2 páginas. No avanzaba. Yo recuerdo que duré aproximadamente como 6, 7, 8 meses, tal vez escribiendo mi primer libro. La manada. Está bien, porque es una buena experiencia. Te aseguro que con este método tú no vas a durar 15 días escribiendo tu primer libro. O sea, en 15 días la meta es que tengas tu primer libro. Si sigues los consejos prácticos que yo te estoy dando y los consejos que te estoy indicando y lo empiezas a hacer. Ahora, como todos los cursos que desarrollamos en el Club de Ganadores, quiero que sepas esto. Tú te comprometes a definir el tema sobre el cual quieres escribir. Vas a definir antes del siguiente módulo, que será aproximadamente en 3, 4 días que se te descargará, cuántos capítulos va a tener tu libro. Y vas a definir las preguntas principales de esos capítulos. O sea, si son 3 o 4 capítulos, vas a definir esas 4 preguntas importantes. Y a cada capítulo le vas a responder 2 o 3 preguntas importantes que serán tus subcapítulos. Y vas a empezar a escribir sobre esas preguntas que te has hecho. Y vas a empezar a llenar de contenido. Porque en el próximo módulo ya vamos a hablar de cómo hacerlo, ¿sí? De cómo hacerlo. Si ya tienes esas preguntas, en el próximo módulo vamos a hablar de cómo hacerlo de una manera ágil, práctica, veloz y eficiente. Así que mis amigos, un abrazo porque vamos en camino a publicar nuestro primer libro. Chao, que estén muy bien. Les habló Walter Posada, su coach amigo.